Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 y nos tocó el tema número 1 sobre mediciones eléctricas de flujo, presión y de presión. Las personas que conforman este equipo son Alan Humberto López Olivas, Margarita Ceja García y yo, Leslie Yamile Barra Díaz. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las mediciones eléctricas. Principalmente les voy a dar una pequeña introducción acerca de qué son. ¿Qué son las medidas eléctricas? Son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema. Se pueden definir las medidas eléctricas como la determinación de valores eléctricos instantáneos en un instante dado o en un periodo de tiempo prefijado, valor medio. Dichas mediciones eléctricas son realizadas por medio de diversos medidores, instrumentos, circuitos y dispositivos especiales, que en esta ocasión se puede mirar en la foto, que es un perímetro y les voy a explicar más al rato, más acerca de eso. Mediciones eléctricas. Como en la diapositiva anterior les hablé sobre que existen diferentes instrumentos que necesitamos para las mediciones eléctricas. Las mediciones eléctricas se realizan con aparatos diseñados según la naturaleza de la corriente, es decir, si es alterna, continua o pulsante. Los instrumentos se clasifican por los parámetros de voltaje, tensión e intensidad. Y esos son dos instrumentos que están utilizando para hacer un experimento. ¿Dónde se utilizan este tipo de mediciones eléctricas? Yo investigué y me salieron que constantemente se utilizan en laboratorios de alta precisión y en el sector industrial. En los laboratorios de alta precisión se realizan mediciones de cantidades eléctricas para determinar propiedades físicas fundamentales como la carga de un electrón o la velocidad de la luz, así como la definición de las unidades para las mediciones eléctricas con precisión de algunas partes por millón. Y en el sector industrial, diariamente se requieren mediciones eléctricas con menos precisión. Ok, en esta ocasión solo les voy a hablar acerca de tres tipos de instrumentos de las mediciones eléctricas, que son el multímetro o polímetro, el galvanómetro y el amperímetro. El multímetro o polímetro nos permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Emplea en su funcionamiento los parámetros del amperímetro, voltímetro y ohmímetro. De acuerdo al tipo de corriente, se pueden seleccionar sus funciones y los que hay de tipo hay dos tipos, digital o analógico. Yo personalmente lo he utilizado en mi clase de circuitos y es muy útil para medir cuando queremos medir las corrientes eléctricas. El galvanómetro. Los galvanómetros son aparatos que se emplean para indicar el paso de corriente eléctrica por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. Ok, suelen estar basados en los efectos magnéticos o térmicos causados por el paso de la corriente. Se utiliza en la construcción de amperímetros y voltímetros analógicos. Y por último, les voy a decir sobre el amperímetro. Sirve para medir la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico. El mismo mide la intensidad de la corriente eléctrica y su unidad de medida es el amperio y sus submúltiples como el miliamperio y el microamperio. Es conveniente hacer uso de este instrumento de medición cuando se trata de corriente continua y no alterna. Ok, en estas diapositivas, a continuación de estas diapositivas les voy a hablar sobre el funcionamiento de los tres tipos de instrumentos que dije con anterioridad. Vamos a empezar con el multímetro. El multímetro tiene muchas funciones a modo general. Sirve para medir distintas magnitudes en un circuito electrónico
¿Cómo funciona? El funcionamiento del multímetro involucra varios instrumentos de medición como el voltímetro, amperímetro, entre otros. Lo que es importante conocer de un multímetro es saber usarlo. En principio debemos identificar qué vamos a medir y tener una idea de entre los qué valores oscila esa medición. Como dije anteriormente, yo lo utilizo para circuitos y conectamos los cables rojos y azul cuando tenemos un circuito ya hecho. Uso y aplicaciones en la industria. Los usos de este instrumento son variados, ya que el significado de un multímetro es en sí misma la explicación de sus múltiples funciones. Dentro de sus aplicaciones entre la medición de tensiones, resistencias, voltajes intensiones. Y se pueden medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia a ohmios. Entre la medición de tensiones, resistencia e intenciones, como dije anteriormente, se utilizan en la aplicación de la industria y ahí se puede ver claramente cómo están midiendo con el amperímetro, digo, con el amperímetro, los tipos de resistencias que quieren medir. Ah, ahora que parte del multímetro digital. Yo investigué, me tocó más acerca sobre las partes del multímetro digital que el otro, el analógico. Aquí podemos ver claramente los botones que usan, que es la tecla Shift para el cambio de medida de la misma posición de que se quieren. También la tensión alterna, también la tensión y los tipos de mediciones que se quieren, como am, el, el voltaje, el amperímetro, la medida de resistencia y ese tipo de mediciones. El precio, el máximo que encontré mexicano son 4,437 pesos y dólares es 214,99 dólares. Y el precio mínimo que encontré en Amazon es de 383,16 pesos y en Estados Unidos 18,54 dólares. Ahora sí voy a dar con el amperímetro. El amperímetro, ¿cómo funciona? Se necesita estar en serie para que la corriente fluya por él. La bobina móvil que posea internamente y se encuentre entre los polos de un imán fijo que cuando la corriente entre en contacto con la bobina crea un campo magnético que dependiendo de la intensidad de la corriente creará un campo magnético mayor o inferior. Con este campo magnético, la bobina se desplazará proporcionalmente a la intensidad de la corriente, haciendo mover el indicador de amperios y de esta forma dando la medida de intensidad del circuito. Aquí claramente encontré varios ejemplos del amperímetro para medir. Uso y aplicación en la industria. Sirve para la medición de corriente eléctrica o de la intensidad de corriente en un circuito, como, como en el ejemplo anterior, que se vio varias imágenes con el amperímetro midiendo. Ok, en la aplicación de la industria, pues en realidad se tiene que utilizar para medir varias corrientes eléctricas. Se aprecia su uso ya que convencen por su alta precisión en la medición. Y en la segunda foto se mira cómo está colgado el amperímetro para medir una corriente. Aquí están las partes del amperímetro digital. Aquí están los dedos del gancho, el socket de temperatura, el termoacopter, tipo que, botón de memoria, perilla rotatoria, cinta de transporte y las entradas que se requiere para poder medir. La pantalla de cristal líquido LCD, las puntas de prueba, esas son las partes y los precios. El precio más caro que encontré es el de 2,749
23 pesos y en Estados Unidos serían $133.98, que para mí eso es un número muy excesivo y el precio mínimo que encontré en Amazon sería 132.98 pesos y que en americano serían $6.45, que es mucho más barato. Ahora vamos con el último, que es el galvanómetro. ¿Cómo funciona el galvanómetro? El funcionamiento de un galvanómetro se basa en una aguja indicadora que se conecta mediante un soporte al eje de una bobina rectangular, la cual se encuentra suspendida gracias al efecto de dos polos opuestos de un imán permanente. La corriente que se requiere medir comienza a circular por la bobina rectangular plana. Y este es un claro ejemplo de cómo funciona, porque si se mira cómo se están moviendo las agujas. Uso y aplicaciones en la industria. Calcular la presencia y potencia de la corriente. Se puede usar con diferentes fines, tanto industriales como domésticos. Mide e indica magnitudes eléctricas como la corriente. Su funcionamiento principal se basa en fenómenos magnéticos. Y aplicaciones en la industria. Una aplicación muy frecuente que encontré es localizar las causas de operaciones defectuosas en aparatos eléctricos. Y aquí está el precio y las partes del galvanómetro, que son la aguja, que eso es muy importante, la escala para saber cuánto mide, el resorte espiral, la bobina rectangular, los imanes y el núcleo de hierro dulce. Y el precio del galvanómetro, el máximo que encontré mexicano es 1,339 pesos y estadounidenses serían $64.97. Ahora el precio mínimo que encontré en Amazon es el de 316.20 pesos y estadounidenses se convertirían en $15.34. Ahora a continuación les voy a dar un pequeño video sobre las unidades de mediciones eléctricas. Aquí claramente se puede ver la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia eléctrica a la posición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor que se utiliza en ohms. También la unidad watt, que es la potencia eléctrica. La capacitancia, que es el faradio. La inductancia, que es Henry. La conductancia, que es el Siemens. La carga eléctrica, que es el Coulomb. La energía, que se mide en Joule. El flujo magnético, que se mide en Weber. El campo magnético, que se mide en Tesla. La frecuencia, que son los hertz. Aquí está la tabla de las unidades eléctricas. Yo les voy a hablar de las mediciones de presión.
La presión es una variable que es caracterizada como la fuerza que se ejerce sobre un objeto perpendicularmente. Las unidades de presión son estas que se presentan. El pascal es el sistema que fue adoptado por el sistema internacional. La libra por pulgada es el sistema que utilizan en el sistema inglés. El bar se utiliza principalmente para aire comprimido. El Torricelli se usaba con los instrumentos de presión que utilizaban el mercurio y es equivalente a 1 milímetro de mercurio. El milímetro de mercurio se utiliza comúnmente para medir la presión en la sangre y la atmósfera, que se utiliza para medir presiones elevadas o gases comprimidos. Hay diferentes tipos de presión. Tenemos la manométrica, atmosférica y la presión absoluta. La presión manométrica es la presión que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esta también es llamada presión relativa. La presión atmosférica es el peso de una columna de aire a nivel del mar. Esta es la presión que se toma como referencia para hacer la mayoría de las mediciones. Y en la presión absoluta se aplica el valor de presión referido al cero absoluto. Este valor es la presión total de presión a la que está sometido un cuerpo. Como se puede ver ahí abajo en la imagen, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Aquí en la imagen podemos ver cómo está la presión atmosférica, es donde llega la referencia. Desde ahí se empieza a tomar la presión manométrica para arriba, tomando la presión atmosférica como cero, la presión al vacío para abajo de la presión atmosférica y la presión absoluta como una suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Y también ahí podemos ver con qué tipo de instrumentos se mide cada una. La presión atmosférica se mide con el barómetro, la presión manométrica con el manómetro y la presión al vacío se mide con el bacómetro. Los instrumentos de medición de presión permiten conocer la presión a la que está sometido algún fluido. Puede ser un gas o un líquido. Los instrumentos de medición de presión que estaré presentando son el bacómetro, el barómetro y el manómetro, que acabo de mencionar anteriormente. El bacómetro se utiliza para medir el vacío, que son presiones inferiores a la presión atmosférica. El barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica y el manómetro se utiliza para medir la presión de gases o líquidos en recipientes cerrados. El bacómetro mide la presión relativa en un rango entre menos 1000 y 2000 kilopascales. Este utiliza la unidad de kilopascales para sus mediciones. Funciona con los valores de presión mínimos y máximos para evitar que se rompa, ya que si no puede llegar a, como dice ahí, romperse o deformarse y ya no funcionaría bien. Después de esto se acciona un sistema de engranes donde la aguja se mueve para marcar el nivel de la escala escogida. Aquí en la imagen podemos ver las partes del bacómetro. Tiene la aguja, que es la que se va a mover indicando la medición. El medio círculo que está del lado izquierdo de la imagen es el sistema que se mueve para indicar la presión. Abajo podemos ver que es el lugar donde ingresa la presión. Está la esfera, el tornillo, la junta, el mecanismo interno, la biela, brida superior, la membrana que está dentro del tubo donde pasa la presión, la tuerca, la brida inferior y la cámara de medición. Aplicaciones en la industria. En el sector automotor
Los vacúmetros son utilizados principalmente para detectar posibles escapes de gases en los compresores de los motores. Y en el sector alimenticio se puede hallar su intervención en el sellado al vacío de productos comestibles. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen cómo se está utilizando para medir la presión en el compresor del motor de un carro. Y en la parte de abajo es un ejemplo de un jugo donde estos jugos vienen sellados al vacío y en la tapa viene sumida, lo que quiere decir que está sellado. Cuando abres el jugo, la tapa bota, es porque entró aire y dejó de estar sellado al vacío. Es una tapa de seguridad con la que puedes comprobar si el jugo ha sido abierto o si está bien conservado. El precio del vacúmetro va en el digital entre 3,900 pesos y 7,000 pesos. Los más caros son los que son más especializados, como para la industria. Y los más baratos son todavía uso, para uso personal. Y en el tradicional, el costo es más barato, van desde los 250 hasta los 2,000 pesos. Luego seguimos con el barómetro. La unidad de barómetro son los hectopascales. A veces también se miden en milibares y oscila la presión que mide oscila entre los 960 y los 1060 hectopascales. Su funcionamiento: dentro del barómetro hay una pequeña caja de metal. En esta caja se bombea aire, lo que provoca que los cambios en la presión del aire que pasa externamente hacen que el metal se expanda y que se contraiga. Y esto acciona las palancas mecánicas para mover la aguja, que son los indicadores. Aquí en la imagen podemos ver podemos ver las partes del barómetro. Está la caja de metal, que es el tambor metálico, el resorte espiral, la cadena, las palancas, la escala para indicar, las agujas y el resorte. Se utilizan principalmente en entornos de trabajo que requieren una medición constante de la presión, como en laboratorios de calibración. Gracias a estos instrumentos, las tareas son capaces de automatizarse por completo, lo que es un gran avance, ya que no se necesita tanto personal. El precio del barómetro oscila entre los 350 y los 3,000 pesos. El barómetro más barato que encontré fue ese de 350, como pueden ver es el que está del lado izquierdo. Se usa más para artículos como balones o para medir la presión dentro de ese tipo de artículos. Y el de 3,000 pesos es uno más especializado, también se usa ya en industria. El manómetro, las unidades más frecuentes que utiliza son los kilogramos sobre centímetro cuadrado, el bar, las atmósferas, los pascales y los PSI. El funcionamiento de este se basa en la deformación de un elemento sensible en función de la presión. Este elemento sensible es la parte en la imagen, la parte del lado izquierdo, el círculo que se está marcando ahí, es la parte que se mueve. Esto se mueve en función de la presión y se transmite esa deformación al mecanismo que está dentro y que actúa sobre la aguja indicadora. Aquí podemos ver las partes del manómetro, que son la aguja, el muelle tubular, la terminal, el tirante, el segmento dentado, el mecanismo, el portamuelle, la esfera, y la parte de abajo es por donde ingresa la presión. El campo de aplicación en la industria del manómetro es principalmente en refinerías, plantas petroquímicas y plantas químicas, sobre todo para monitorizar los filtros, la medición del nivel,
y la medición de caudal. El precio de este oscila entre el digital, entre 600 pesos y 6.500 pesos. Y del tradicional es más barato, de entre 250 pesos y 2.000 pesos. Hablaremos sobre la medición de flujo. Los medidores de flujo son instrumentos que monitorean, miden o registran la tasa de flujo, el volumen o la masa de un gas o líquido. Tener acceso y control a estos datos de flujo precisos, oportunos y fiables es esencial para la calidad del producto. Una mayor seguridad de las operaciones, el control de costos y el cumplimiento de las normas. Medidores de flujo es un artículo o instrumento, como lo quieran ver, que permite, como su nombre lo dice, medir la fluidez de ya sea líquidos, gas o vapor. También este instrumento, el medidor de flujo, tiene la capacidad de medir la fuerza o presión, también medir o regular la velocidad y evitar fugas. También es posible que estos los conozcan como contadores de flujo, indicadores de flujo o medidores de líquido o sensores de tasa de flujo. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirven los medidores de flujo? Como ya se mencionó anteriormente, los medidores de flujo sirven para medir la cantidad de un gas, vapor o de un líquido que se mueve a través de una tubería. También se utilizan para proporcionar una medición exacta para el control del flujo. En el día a día, como esta es la pregunta, ¿para qué sirven? En nuestro día a día, los medios de flujo son utilizados, como por ejemplo, han llegado al punto donde su estandarización ha sido tal cual que podemos encontrarse en todas partes, como la instalación de gas, ya sea en casa, en edificios o donde sea, instalación de gas, instalación de agua, en baños, saunas, en centros comerciales o fábricas. Siguiente, por favor. Aquí contamos con tres tipos de medidores de flujo. El primero viene siendo el medidor de presión diferencial. El segundo es el medidor ultrasónico. Y el tercero es el medidor de turbina. Siguiente, por favor. Empezaremos hablando sobre el medidor de presión diferencial. Estos miden el flujo de líquido dentro de una tubería, introduciendo una constricción que cree una caída de presión. Los sensores de presión miden la presión antes y después de la construcción. También los medidores de presión diferencial son adecuados para aplicaciones que incluyen filtros, intercambiadores de calor, dispositivos de prevención de reflujo, tuberías y conductos, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre el medidor ultrasónico. Este es el cual mide la velocidad de fluido que fluye a través de la tubería. Las dos formas para hacer esto son por tiempo de tránsito o tecnología Doppler. Esta mide la diferencia de frecuencia de las ondas sonoras reflejadas por las burbujas de gas o las partículas en la corriente de flujo. La tecnología de tiempo de tránsito mide el diferencial de tiempo entre las señales que se envían aguas arriba y aguas abajo. El diferencial es directamente proporcional a la velocidad del agua. Un dato curioso del medidor ultrasónico es que estos medidores a menudo se eligen por su precisión excepcional, mantenimiento mínimo y bajo costo de propiedad. Siguiente, por favor. La del medidor de turbina, ya por último de nuestros medidores, el medidor de turbina, donde este medidor aprovecha la energía mecánica de un líquido para hacer girar un motor en la corriente de flujo. La velocidad de rotación del motor es directamente proporcional a la velocidad del fluido que pasa por el medidor. Los medidores tipo turbina miden la velocidad de líquidos, gases y vapores de manera confiable y a menudo se escogen por estos beneficios
que son claves como una estructura de medidor duradera, rango de alta precisión a bajo costo y repetibilidad notable bajo un amplio rango de temperaturas y presiones. Como podemos ver, esos son nuestros tipos de medidores, cada tipo con sus respectivas imágenes para poderlos ubicar. Y siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la importancia de estos medidores. Aquí, estos tienen importancia en diversas aplicaciones de diversas industrias, ya que la exactitud que brindan a los procesos que involucran gases o líquidos permiten que no se desperdicie materia prima y se pueda llevar un mejor control de calidad. También tenemos otros beneficios, como por ejemplo la seguridad y el ahorro de recursos, hablando económicamente. Primero veremos la seguridad. Un medidor de flujo tiene la capacidad de administrar y suministrar el recurso de acuerdo a una previa calibración o programación que permita que el recurso fluya sin ningún percance. Esto quiere decir que puede llegar a significar un factor de riesgo para las personas que se encuentran cerca. Ahora hablaremos sobre el ahorro de recursos. Aquí hablando, como decía ahorita, económicamente. Si lo tomamos desde un punto monetario, los medidores de flujo también tienen la capacidad de poder suministrar o racionar los recursos de acuerdo a las necesidades de cada persona, evitando de esta manera que exista un sobreconsumo o un desabasto o un desaprovechamiento de recursos. En la instalación, aquí podemos ver la instalación, cuidados y mantenimientos. Esos dependerán de cada uno de los modelos, ya que hay diferentes medidores. Del uso y sobre todo el lugar donde se encuentren instalados. No con ello queremos decir que sean instrumentos de trato especial, sino que como cualquier instrumento de ese tipo debe contar con las medidas de precaución adecuadas y mantenimiento adecuado también, de tal manera que no se tenga ningún tipo de percance o deficiencia en el servicio. Siguiente, por favor. Aquí contamos con los precios del medidor de presión diferencial, que investigando en varias páginas encontré que, se encontró que el más barato suele estar en 1,600 pesos y el más caro que se pudo encontrar fue de 2,940. Esto como por ejemplo en Amazon, Mercado Libre y otras páginas especializadas en estos medidores. Siguiente, por favor. Ahora el medidor ultrasónico está un poco más elevado. Sus precios mínimo que se encontró fue de 13,000 pesos, después una media de 16,000 pesos y el más alto que se encontró en precio fue de casi 27,000 pesos. Siguiente, por favor. Por último, el medidor de turbina, el más barato, así como lo pueden ver, fue de 869 pesos, esto en Amazon. Y igual, una media, un promedio fue de 1,000 pesos y el más alto fue de casi 3,000 pesos. Siguiente, por favor. Las aplicaciones de la industria, los medidores de flujo, son utilizados en muchas áreas de la industria, como por ejemplo en el área de petróleo y gas, en el área de química, tratamientos de agua, alimentos y bebidas, etc. Esto, como ya he mencionado anteriormente, con el fin de aportar un monitoreo o control sobre lo que está pasando en las tuberías y demás. Los medidores de flujo específicos para una aplicación permiten a los gestores de instalaciones o contratistas de control o ingenieros consultores y otras áreas nos permiten entender y controlar la operación de flujo, identificar y mejorar las eficiencias o abordar los problemas del equipo y uso irresponsable. Siguiente, por favor. Bueno, en esta ocasión, estas son las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos. Buscamos libros y videos de YouTube. Y por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias.